Buenos días, buenas tardes, según sea el horario que vean esta grabación. Bueno, me presento, mi nombre es Analía Nilda Lacuaniti, soy de Tucumán, una provincia del norte de Argentina, y bueno, vengo aquí a presentarles un tema que es de sumo interés en la actualidad y que tiene que ver con las infancias trans. Y en este caso, con lo que trabajo puntualmente, que es en el acompañamiento a familias que transitan junto a sus hijas, hijos e hijes. Les cuento un poquito de mí. Soy licenciada en psicología, me dedico a la clínica infantil hace ya casi 27 años y además tengo mi titulación de sexóloga y educadora sexual. He trabajado en la ESI, que es el Programa de Educación Sexual Integral acá en Argentina, y actualmente tengo el cargo de vicepresidenta de ACES, la Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, y soy presidenta del Centro Somos NOA, un centro de investigaciones, formación e intervención en temáticas de géneros, masculinidades y diversidades del noroeste de nuestro país. Bueno, hechas las presentaciones, voy a compartir con ustedes mi ponencia. Vamos a compartir pantalla. Ahí está. Bueno, creo que ahí estamos entonces perfecto con la presentación. Bueno, como ustedes verán, acá tengo el título, ¿verdad?, de esta ponencia: Familias que transitan y familias transformadas. Y están en ambos recuadros los logos de nuestras organizaciones con las cuales estoy trabajando de manera permanente estas temáticas. Bueno, un poco para introducirnos en la temática, aquellos y aquellas profesionales que trabajamos con niñeces entendemos que los escenarios sociales, nuestras distintas sociedades y culturas van influyendo, ¿no?, en la construcción de esta identidad infantil, que a lo largo del curso de la historia ha ido variando. Claramente las expectativas, las actividades, los intereses puestos hoy por hoy en las infancias no son las mismas que se tenían hace unos siglos atrás. No me voy a detener en la historia del constructo de infancias y de niñeces, pero sí me parece muy interesante hacer ese recorrido para poder ir entendiendo cómo el entrecruzamiento con todas las características de sociedades determinadas, como las representaciones sociales, han ido modificando la mirada sobre niños y niñas. Lo que sí podría comentar a partir de esta introducción es que cuando vemos en la niñez alguna manifestación relacionada, ¿no?, con una disconformidad o una autopercepción de su género distinto al que se le asignó al nacer, entendemos que en muchos casos los niños no censuran ni tampoco rechazan su expresión como sí lo hacen los adultos, ¿sí? Los niños y las niñas no tienen o no manifiestan en esa etapa primaria disconformidad o malestar. Esto claramente se ve a partir del momento que los niños y las niñas logran decodificar que esto en el mundo adulto no es bien recibido. Y desde ya que entendemos que estas consecuencias a nivel de la autoestima, a nivel de la constitución yoica de ese niño o niña, va a producir efectos. El rechazo, la discriminación pueden generar altos impactos en lo que es la ansiedad infantil y también en la depresión, que en algunos casos, no en todos, y más después de nuestra ley de identidad de género vemos que cada vez menos, pero en algunos casos ha llegado a provocar fracaso y abandono escolar. Cuando hablamos con adultos y tratamos de descubrir, ¿no?, cómo fue su infancia, encontramos un antes y un después respecto de esta ley. En aquellos adultos que hoy por hoy manifiestan haber transitado situaciones sociales previo a la ley, con el desconocimiento social y con una fuerte discriminación, vemos que en gran medida no recuerdan sus infancias, no tienen recuerdos
felices de esos momentos, ya que entendemos que fueron etapas muy difíciles en donde no había adultos que puedan significar lo que estaba sucediendo. Y los niños y las niñas mismos tampoco podían expresarlo con claridad, ya que no había en la sociedad, en la educación, en los ámbitos institucionales que se ocupan del desarrollo infantil, no había elementos para poder entender y comprender estas conductas que aquellos niños y niñas en ese momento podían manifestar. Lo que sí podemos entender hoy por hoy, que cuando padres, madres, familias, docentes, cuando los adultos en torno a las niñeces comprenden, tienen información de la situación y pueden buscar ayuda, se constituye este desarrollo infantil desde un punto de vista totalmente diferente, con mucho más apoyo, evitando situaciones que afectan su salud mental, por supuesto, y pudiendo trabajar articuladamente con otras instituciones para poder evitar situaciones, por ejemplo, de expulsión escolar. Lo que sí entendemos es que los adultos de la familia deben brindarse, ¿verdad?, como filtros frente a otros adultos de los escenarios sociales. Por eso es tan importante la posibilidad de que padres, madres puedan consultar o por lo menos buscar ayuda a veces en grupos de apoyo. Por último, podemos pensar que los y las profesionales, tanto de la salud como de la educación, frente a estas temáticas, tenemos que tener conciencia de la importancia de trabajar desde un enfoque de género y de respeto a los derechos humanos, como también elementos que tengan que ver con la sexualidad y la educación de la sexualidad, que en este caso, en nuestro país, tiene un marco determinado que es la ley, ¿no es cierto?, de educación sexual integral. Pero también es muy importante conocer otros marcos legislativos, como la ley de identidad de género, ¿sí?, como la ley de matrimonio igualitario, como una serie de leyes que abarca todo lo que tiene que ver con la sexualidad humana. Entonces, estas capacidades, estas capacitaciones en los y las profesionales deben ser parte de estos recursos, ¿no?, con los cuales no solo trabajar dentro de la clínica, en este caso como me compete a mí como psicoterapeuta, sino que es imprescindible como un recurso transformador de la práctica, pero también de lo social. Es importantísimo que los y las profesionales podamos trabajar articuladamente en otros espacios, que son los mismos espacios en aquellos que los niños y las niñas se desarrollan. Y en este sentido hablamos tanto de escuelas o instituciones educativas, como clubes, como otros espacios terapéuticos que trabajan con niños, desde médicos pediatras, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales o todos aquellos profesionales que estén trabajando y acompañando a la niñez. Bueno, en principio vamos a ver, ¿no es cierto?, de qué hablamos cuando hablamos entonces de identidad de género. Lo que entendemos es que la identidad de género es una vivencia que es interna, pero también es una vivencia social. ¿Por qué? Porque es una vivencia que empieza con una sensación interna a partir de los 2 años, en donde el niño o la niña tiene una conciencia precaria aún, pero de que pertenece a un género o a otro en base a las devoluciones que sus papás, sus mamás le han dado a lo largo de esos cortos años. La ropa, el nombre, los juegos, los juguetes, las expectativas, pero también los comportamientos permitidos y prohibidos. Entonces, empezamos a ver que esta identidad de género se va configurando como parte de este desarrollo del autoconcepto. Responde a la pregunta de quién soy, ¿bien? Pero también responde a las percepciones que las personas de alrededor y del entorno tienen sobre el niño o sobre la niña. Ya en la primera infancia, junto con el desarrollo cognitivo, con el desarrollo del pensamiento, la maduración psicosexual y de la personalidad del niño y la niña, esta identidad de género empieza a determinarse de manera más estable. Ahora, ¿qué es lo que pasa como característica en los niños o niñas respecto de su identidad cuando uno trabaja desde la clínica?
tiene una característica particular y es que según la etapa evolutiva que transita el niño, esta identidad de género va a manifestarse de una manera que necesita ser interpretada, decodificada, ¿verdad?, a través del discurso subjetivo de sus padres y madres. Es decir, a veces el niño o la niña tiene dificultad de poder expresar por sí mismo, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué siente? ¿Por qué esto que le dicen que debe ser incomoda o no se acomoda a lo que siente dentro de sí? Y esta situación hace que la constitución de la identidad de género, la dificultad, diríamos, de poder a veces expresarla de manera clara, ¿sí? Y una sociedad y una crianza basada en unas categorías binarias hace que los niños a veces no tengan elementos para entender que, por ejemplo, a pesar de tener un pene, puede ser una niña, ¿sí? Entonces, bueno, acá lo primero que uno empieza a pensar y a trabajar con las familias tiene que ver con la mirada. La mirada que es tanto la mirada primaria, la del niño, la de la niña, ¿no es cierto? Que en algún punto puede ser, que esto lo expresan a veces en la terapia, yo amo a mis papás porque me aceptan. Una vez un niño me dijo, ellos respetan y dicen que yo puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Esto se refería a lo que sentía, a su identidad, a su futuro, en este caso porque era un niño que hablaba de que el día de mañana iba a ser un modisto, ¿sí? Que iba a construir vestidos, que iba a ser un diseñador de moda. Por otro lado, está la importancia de la mirada social, ¿sí? Esta mirada de cómo me miran los demás. Pero esto a veces, cuando el niño es muy pequeño, esta conciencia de la mirada social la tienen los padres y las madres. Bien. También hay algo que vamos a ir viendo en el acompañamiento terapéutico, que es el momento de la revelación. La revelación a veces viene posteriormente, a pesar de que padres y madres hayan podido ver, ¿no?, algunas conductas, algunas manifestaciones de los niños de más pequeños, pero a veces el acallar esta manifestación, el decir, no, vos no podés ser nena, no ves que tenés pene, o vos no podés ser un varón, vos naciste niña, ¿sí? Entonces, a medida que este crecimiento del niño y de la niña no tiene elementos para poder entender lo que le pasa y junto con el adulto decodificar las características, ¿no?, de este desarrollo, a veces esto entra en un estado de mutismo, no se habla del tema, el niño a medida que crece se esconde, no manifiesta lo que siente, sus intereses por ciertos juegos o el hecho de disfrazarse o de ponerse ropajes que responden al otro género, y llega un momento que toma conciencia de esto, puede ver en las redes, escucha a algún otro compañero o compañera, o toma conciencia a partir de algún elemento significante desde lo social, en donde entiende lo que es. Y en muchos chicos ya más grandes, y estamos hablando tal vez de niños o niñas de 10, 11 años, en un momento de la pubertad que hay un inicio de mayor autonomía con respecto a la mirada y al pensamiento parental, los chicos y las chicas empiezan a preguntarse, ¿cómo se lo digo? Y aquí aparecen múltiples posibilidades. Hay chicos que empiezan hablando con sus hermanos o hermanas o con sus compañeros. En general hay primero una manifestación, una revelación con sus pares. Pero cuando llega el momento de decírselo a papá y a mamá, pueden aparecer recursos indirectos, ¿sí? Como por ejemplo escribirles una carta, ¿sí? O poder decírselos a través de un mensaje de WhatsApp en un momento en que los padres han viajado. Siempre hay mucho temor, ¿sí? Y aparece esta cuestión de la revelación como un momento álgido, un momento de mucha ansiedad, con muchísimo temor a ser rechazado. Por eso, una de las primeras cosas que manifiestan los niños en la terapia cuando ya están en ese espacio, que son traídos por padres y madres, es el agradecimiento por ser amados. Pero también fíjense que esta cuestión de la revelación se presenta en espejo también en la familia, porque la familia plantea, ¿no? ¿A quién se lo digo?
¿Se lo tengo que contar a todo el mundo? ¿Por qué debo decirlo? ¿En qué momento? ¿Sí? Hay padres y madres que, por ejemplo, me han planteado que de pronto son amistades nuevas para el niño o la niña y que va a la casa, lo invitan a la casa a quedarse a dormir o a un cumpleaños y entra en la angustia de decir, le digo que es una niña trans, le digo que es un niño trans, ¿qué pasa si necesita algo? ¿No? Y que de alguna manera puede exponer su sexualidad. Bueno, a partir, diríamos, de estas situaciones también podemos ver que este momento de la revelación es un momento que tiene diferentes etapas en el acompañamiento familiar, porque la primera revelación es del niño a sus padres, pero también después viene la revelación de los padres hacia su familia extensiva y, cómo no, la revelación hacia el mundo social. Otro de los elementos también para empezar a pensar estas primeras instancias es qué nos pasa o qué pasa, ¿no es cierto?, a nosotros como familia. Esta es una de las preguntas que se hacen con esta mirada que tenemos de los demás sobre nuestros hijos o hijas, ¿sí? Y bueno, acá tenemos a la izquierda, ¿no?, algo que tiene que ver con algo que escribió un niño, que es: mi deseo sería poder realizar mis metas y tener una vida sin tanto llanto, para poder permitirme ser feliz, sin depender si les molesta a la gente o no. Fíjense que la mirada del otro, la mirada social, la presión a nivel de la sociedad de lo que se espera, ¿no?, en la crianza de hijos e hijas, cuando aparece una identidad cis, es una ruptura, un choque, como dice Morín, un autor, en el cual la familia es como que pierde el rumbo. ¿Qué hemos hecho mal? ¿Qué nos pasa como familia? ¿Hasta dónde esto es parte de nosotros? ¿Hasta dónde tenemos la culpa? ¿Somos la causa? ¿En qué momento de la crianza hemos perdido el rumbo para poder criar hijos e hijas cisgéneros? ¿Qué es lo que la sociedad pide? Se trabaja en la terapia en algo que tiene que ver un poco con lo que resume esta frase: lo que sucede a mi alrededor no va a cesar y poco podré manejarlo. Mientras espero el cambio, cambio yo. La terapia lo que nos ayuda no es a cambiar la realidad, pero sí a cambiar las emociones y los sentimientos que esa realidad me genera. Entonces, finalmente, pensamos que con papás y mamás y como con los niños hay que ir trabajando siempre la cuestión de la expectativa, ¿no? La expectativa respecto de cómo estamos como familia, hacia dónde queremos llegar, cómo está este hijo o hija, qué será de su futuro. A veces hay muchos temores, a veces hay grandes idealizaciones, ¿sí?, respecto de que de pronto no va a haber ningún problema o ellos van a ser lo suficientemente fuertes para poder afrontar cualquier discriminación o violencia. Lo cierto es que este acompañamiento está mellado de múltiples sentimientos, emociones y circunstancias que claramente van a ser propios de la familia, de su contexto social, de su lugar geográfico, ¿por qué no?, de cómo se vive en la comunidad que les compete, por ejemplo, la diversidad LGBTIQ+, pero también dependerá de su formación religiosa, de sus condiciones culturales y económicas. Es decir, que claramente tenemos que tener en cuenta en el acompañamiento a la familia una perspectiva interseccional. No, y acá voy a compartir un poco, sistematizando lo más posible para poder presentar como trabajo en este acompañamiento a infancias que transitan con un enfoque sistémico familiar, ¿sí? Esta es la formación de base con la cual trabajo el sistema completo como familia y la intervención con todo el grupo. Y, por supuesto, esta terapia se trabaja desde el enfoque de género y se da una orientación psicoeducativa, se trabaja desde la psicoeducación con las familias. Cuando los objetivos que de alguna manera se intenta en principio es mitigar la angustia y la incertidumbre con la que llegan,
aliviar otras dificultades psicosociales, como a veces conflictos con otros miembros de la familia, rechazo, situaciones de violencia. A veces viene una mamá y no el papá, el padre no acepta, considera que es un juego, considera algo que tiene que ver con algo pasajero. También importante como objetivo es propiciar, como decíamos, la información, ¿no? Y también la referencia de apoyos con pares, con familias que también están transitando. Y por supuesto, algo fundamental, más cuando se trata de niños pequeños, estamos hablando de niños de la primera infancia, que es acompañar en la exploración sin expectativas. ¿Qué quiere decir? Sin definiciones a corto plazo. No es que desde la terapia vamos a sacar la conclusión si es un niño trans, si es un niño que a futuro va a ser un hombre gay, si es algo pasajero. Esto lo que de alguna manera la terapia ofrece es la posibilidad del desarrollo de la exploración en base a los deseos del niño o de la niña. El acompañamiento. El acompañamiento por parte de las familias, pero también el apoyo incondicional, el amor garante de que a pesar de esta exploración nunca se va a retirar ese apoyo ni ese amor. Y por supuesto estar atento a cuáles van a ser los condicionamientos sociales que se pueden presentar. Por eso entendemos que la psicoterapia, en este caso que será infantil, ¿verdad? Porque está guiada sobre la situación del niño, pero también es un lugar de espejo de la familia. Las intervenciones deben ser positivas, facilitando el desarrollo de la identidad de género. Fíjense que habitualmente los niños cisgénero están permanentemente, ¿no es cierto?, estimulados a desarrollar su género. Se le compra la ropa que solicitan, los juguetes y los juegos se los lleva con compañeros de juego acorde a su género, los cumpleaños se los hace de acuerdo a su género, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando viene un niño con una identidad trans? Entra el temor, ¿cómo se puede facilitar ese desarrollo? ¿Sí? Si de pronto ese niño va en contra, supuestamente, de este género que fue asignado al nacer. Por eso hay que hacer revisiones desde lo teórico también, en torno a los 4 elementos de la sexualidad humana, que puede ser un marco teórico simple de intervención, que es la constitución de la identidad de género, la orientación sexual, el sexo biológico y la expresión de género. Bien, entonces es importante que este espacio permita, ¿no es cierto?, el desarrollo sin prejuicios hacia la exploración de sus gustos, de sus necesidades, por lo tanto, de cómo quiere expresarse ese niño a través de su ropa, a través de sus comportamientos, a través de deseos de cómo quiere ser el día de mañana cuando sea grande. En este sentido, padres y madres necesitan de un apoyo permanente, fundamentalmente para hacer frente a esta incertidumbre, que es no tener, diríamos, la seguridad, ¿sí?, de cómo evolucionará la identidad de género. Y es recomendable, ¿no es cierto?, el apoyo con otras familias, no porque el transcurso de esta transición sea igual en todas las familias, para nada. ¿Sí? Pero hay elementos que sí se vuelven similares o por lo menos como hitos en torno a una sociedad que ahí sí es igual para todas y todas las familias con hijos e hijas con identidades trans, que es una sociedad cis heteronormativa. El valor de aceptar el tránsito es lo que permite que se vaya apoyando la transición, que a veces puede ser parcial. ¿Esto qué significa? De acuerdo al lugar, por ejemplo, a la escuela que vaya, me ha pasado con niños o niñas que pertenecen a instituciones religiosas en donde no hay posiciones de apoyo. En la medida en que el niño va empezando a explorar y empezando a afianzar sus gustos, a veces depende de las diferentes situaciones, puede suceder que el niño empiece a manifestarse con mucha más asiduidad sus gustos y sus necesidades en torno a la ropa, a los juguetes, a con quién quiere jugar y a qué quiere jugar, qué deporte realizar, ¿sí? Por ejemplo. A veces, de otra manera, cuando padres y madres dejan de resistir y empiezan a aceptar lo que niños y niñas necesitan, empieza a aflojar, a hacerse menos intensas las demandas. Son múltiples las posibilidades con las cuales llegan las familias. Esto nos llevaría mucho más tiempo, pero puedo decir que a veces vienen porque los niños claramente expresan
¿no? Cuestiones con su identidad, pero otras veces no llegan con esta situación clara. A veces llegan por sintomatología comportamental, por ejemplo, con niños que tienen crisis de angustias, llanto, pataletas, enojos, dificultad de adaptarse en la escuela, depresión, extrema ansiedad, miedo, dificultad de separarse. Son múltiples las posibilidades sintomáticas que a veces pueden estar reflejando esta cuestión identitaria sin resolver y sin posibilidad de expresarse. Por eso es tan importante que la familia, ¿no?, sea el ámbito en donde el niño con seguridad y amparo logra manifestar y expresar lo que siente. Aunque siempre aparece en las familias una tendencia entre ¿qué hago? ¿Le permito? Entonces le compro todo lo que me pide. Un papá me decía el otro día, bueno, está bien, hemos pensado que sí vamos a ceder y le vamos a comprar la muñeca que nos viene pidiendo hace 3 años, ¿sí? En este momento el niño, que todavía se ve como, y veremos cómo continúa, pero su identidad continúa siendo de niño, ¿verdad? Lo que pasa es que sus gustos, sus necesidades, todo tienen que ver con lo femenino, y pedía una muñeca hace 3 años, hoy tiene 6. Entonces el papá me dice, pero ¿y qué hago? Si me pide muñecas todo el tiempo, ahora le compro, porque antes lo que hacía era, llevaba a la juguetería y le decía, ¿qué es lo que querés? El niño elegía una muñeca y él le decía, no, pero mira esto. Y le mostraba un juego de varones que era súper atractivo. E insistía y le decía, te prometo que yo después te voy a comprar tal cosa, te voy a llevar a tal lado. Había un condicionamiento para que ese niño termine eligiendo lo que el papá necesitaba que elija. Entonces, siempre hay una tendencia entre la normalización, es decir, entre comillas, ¿verdad? Lograr que ese niño acepte y termine eligiendo lo que corresponde a su género asignado al nacer y no a su necesidad, ¿sí? O a su deseo. Las cuestiones en relación a cómo el niño o la niña vive la cuestión de su cuerpo, en el caso que haya una identidad clara que no corresponde, ¿no es cierto?, al cuerpo biológico, es distinta también. Hay niños que lo viven sin cuestionamientos a su cuerpo. Hay otros que sí expresan desconformidad, incomodidad respecto a sus genitales y hasta rechazo a su propio cuerpo. Muchas veces, a medida que se posibilita con este trabajo terapéutico, que padres y madres puedan acompañar, escuchar, acceder a los deseos del niño, hay procesos a veces rapidísimos de desarrollo y son dramáticos para las familias, porque es como si de pronto el niño o la niña dijera, listo, acá voy a hacer lo que quiero o lo que necesito. ¿Sí? En el sentido de poder expresar todo eso que siempre tuvo callado o aguantándose. Bueno, hay diferentes procesos de exploración, en algunos casos son paulatinos, de a poquito los niños y las niñas van empezando a manifestar sus intereses y elecciones, ¿sí? Y lo que sí podemos entender también, que no toda exploración en relación a gustos o expectativas que no corresponden al género asignado al nacer o al sexo con el cual el niño nace, ¿sí? No quiere decir que si aparecen otros elementos de la infancia, el futuro, diríamos en forma clara, va a ser una identidad trans, ¿sí? Por eso entendemos que estos espacios terapéuticos tienen el objetivo claro de entender que el valor del tránsito es el poder dar un espacio de manifestación, de aceptación, de comprensión, sin expectativas que estén puestas en la palabra del adulto, sino que tienen que estar puestas y protagonizadas por el niño y la niña. Y finalmente, diríamos, tenemos que entender, como en todo caso, con cualquier niño o niña o familia que viene a la consulta, que nosotros tendremos que explorar también otros elementos que sí pueden formar parte de otros problemas de salud, de conflictiva familiar, que están coexistiendo con esta temática del género o de la exploración genérica. Desde mi posición considero que no se diagnostica, considero que la cuestión de la identidad de género no se diagnostica porque no es una enfermedad. Si bien en el DSM-5 tenemos hoy por hoy la categoría de disforia de género, se siguen utilizando parámetros que tienen que ver con los diagnósticos en salud mental. ¿Sí? Por lo tanto, más que de tratamiento, hablo de acompañamiento a familias que transitan.
Finalmente, creo que ya estoy llegando al cierre. La historia de la familia es una historia de transformaciones, ¿sí? Y lo que sí es cierto es que no se consigue a corto plazo, ¿sí? El que padres y madres puedan cambiar, adaptar ideas de haber vivido y haber construido su identidad en una categoría que es la que guía las representaciones sociales, que es la categoría sexo-género, basada en dos géneros, dos sexos y un deseo, es decir, dos géneros, femenino-masculino, dos sexos, hombre-mujer, y un deseo heterosexual. Es difícil a veces poder modificar, ¿verdad?, estas ideas que son constitutivas de la subjetividad humana. El vínculo empieza a modificarse. Las expectativas en torno a ese hijo o hija tienen que empezar a revisarse. Por lo tanto, es un momento crítico en la familia, que no quiere decir que lleve a una crisis de ruptura o de conflicto. A veces puede ser una crisis de aprendizaje. Este proceso de transición refleja mucha incertidumbre, porque a veces en estos primeros procesos en donde la estabilidad identitaria todavía no se ha logrado, genera mucha angustia por parte de los padres. Entendemos nosotros que esa estabilidad identitaria que se da por parte diríamos, del binarismo es lo que hace que padres y madres críen a niños cumpliendo las expectativas sociales, ¿sí? Y poniendo a cada niño en la categoría que le corresponde. Claramente el modelo binario aporta certeza, aporta este orden de género al cual, ¿no es cierto?, se produce una crisis cuando aparece una identidad trans en la familia. Y como decíamos, requiere de un proceso de transición en espejo con ese hijo o hija que transita para poder asimilar las emociones que internamente, ¿no es cierto?, se van sucediendo para luego poder transitarlas hacia afuera y expresarlas socialmente. Finalmente, lo que decimos importa en esta sociedad actual es que los niños y las niñas puedan tener una representación social de lo que es una niña o un niño o una persona adulta trans o no binaria, ¿sí? Porque si no, resulta muy difícil poder entender a edades tempranas lo que le está sucediendo. Entendemos, diríamos, que todo este proceso de la identidad de género se va desarrollando junto a identificaciones primarias en el núcleo familiar. Bien, y en una subjetivación que depende no solamente de ese núcleo familiar, sino de un marco sociohistórico. Por eso es importantísimo comprender que el trabajo que podamos hacer a nivel de transformación en las instituciones sociales que acompañan la niñez son de fundamental importancia para poder hacer prevención en lo que es salud mental, para evitar sistemáticamente actos de discriminación y de violencia que a veces son mudos, ¿sí? A veces son mínimos, pero que dejan huellas increíbles, como el caso de un pacientito que me contaba que tenía un apellido similar al de muchos apellidos que hay acá. Cuando la preceptora en el colegio tomaba apuntes, él había pedido su cambio de nombre. Aún no tenía su DNI con el cambio de nombre, entonces la escuela consideraba que no le iba a poner el nombre autopercibido. Entonces, cuando la preceptora tomaba asistencia, supongamos que el apellido sea Flores, entonces decía, Flores Camila, que era su compañera, Flores sin nombre, era él. Esta situación que él claramente se había dado cuenta, estamos acá hablando de un chico de 12 años, y me decía, como no me quiere decir mi nombre autopercibido, mi nombre real, masculino, simplemente le decía el apellido. Entonces, fíjense, tal vez para esa preceptora no estaba haciendo un acto de discriminación porque no lo nombraba con su nombre que aparecía en el documento que era femenino. Pero díganme si esta situación no refleja una situación de discriminación y de total injusticia. Entonces, el compromiso que adultos, padres, madres, docentes, profesionales de la salud, profesionales de la educación y de las ciencias humanas que trabajamos con niñeces, con adolescencias,
y, ¿por qué no?, con las personas. Nuestro compromiso es informarse, comprender y aceptar estas realidades para poder llegar, ¿sí?, como familias en este caso, a mirar a los niños con los mismos ojos que ellos se ven. Bueno, hasta aquí llegó mi presentación. Espero que haya sido de utilidad. La verdad que he tratado de comprimir algunos de los elementos con los cuales trabajo en la clínica, pero bueno, calculo que nos veremos o podemos estar en contacto ya en el coloquio, así que estaré disponible y totalmente abierta, no solo a consultas o preguntas o dudas en torno a mi experiencia, sino a vida también de conocer la experiencia de otros y otras profesionales que seguramente estarán de aquel lado. Un beso inmenso a mi Cuba amada que amo y respeto con todo el alma y ojalá vuelva a estar por allá. Chao. Gracias.